Ok, sigamos. Vamos a ponerle aquí, visita. Va de nuevo. Creamos nuestra lista de visitados. WDS. Tenemos que decir que si no está marcado, hagamos otra llamada recursiva. Recuerden que una manera de poder entender las llamadas recursivas sin perdernos es mediante el uso de una pila. Entonces, en nuestra pila, la primera llamada recursiva que entra es la de A. Entonces, en A nos dice en la línea 4 que para todos los vecinos o los adyacentes WS, vamos a revisar que si no está marcado, volvemos a aplicar BFS. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir hacia uno de los vecinos. Dijimos que por convención nos vamos a ir por orden alfabético. Entonces, nos vamos a B. Ahora entramos a B, aplicamos DFS sobre B. En la línea 6 ya entraría la llamada recursiva de DFS sobre B. ¿Y qué pasa adentro de B? Bueno, pues nos dice que lo marquemos como visitado y nos dice que lo agreguemos a la lista de nodos visitados. Posteriormente nos dice que para todos los vecinos de B, que los vecinos de B son A, E y F, pero A ya está marcado, entonces que si W no está marcado, entremos a la nueva llamada recursiva. Al revisar A, ya está marcado, luego revisamos E. Como E no está marcado, entramos a otra llamada recursiva. Y ahora entramos a DFS sobre E. Y al entrar a DFS sobre E, lo que hacemos es marcarlo, agregarlo a la lista de nodos visitados y empezar a revisar sus vecinos. Su vecino es B, pero ya está marcado, y su otro vecino es H. Entonces, en el caso de H, entramos a una nueva llamada recursiva sobre H. Al entrar a la llamada recursiva, lo que hacemos es marcarlo como visitado, agregarlo a la lista de nodos visitados y después revisar sus vecinos. Su vecino es E, pero ya está marcado, y su otro vecino es F. Eso quiere decir que ahí necesitamos una nueva llamada recursiva. Entonces déjenme... Ok, H, ok. Ay, es que está muy complicado. Vamos a redibujar la pila rápidamente. Está la llamada recursiva de A, luego la llamada recursiva de B, luego la llamada recursiva de E, luego de la de H y entramos a la llamada recursiva de F. En la llamada recursiva de F se marca como visitado, se agrega a la lista de nodos visitados. Como nos dicen las líneas 2 y 3, y después se revisan sus vecinos. Pero al revisar sus dos vecinos, vemos que ya están marcados, entonces ahí ya llegamos al caso base, ya no es necesario una nueva llamada. Entonces, pero ya está marcado y su otro vecino es F. Eso quiere decir que ahí necesitamos una nueva llamada recursiva. Entonces déjenme redibujar la pila. Vamos a dibujar recursiva de B. La de F se marca como visitado. Se agrega a la lista de nodos visitados, como nos dicen las líneas 2 y 3, y después se revisan sus vecinos. Pero al revisar sus dos vecinos, vemos que ya están marcados, entonces ahí ya llegamos al caso base, ya no es necesario una nueva llamada recursiva y termina el DFS sobre B. Regresamos a H y vemos que para H sus dos vecinos ya están marcados, ya no es necesario. Okay. Después aquí vemos que para L ya están sus dos vecinos marcados. Después para G vemos que ya están todos. Después para H vemos que todavía no. Entonces metemos in, vamos como visitado y lo agregamos a la los visitados. Después in, revisamos los vecinos de H y A. Podría ser M o D, mejor D. D, para irnos en orden alfabético. D, vamos a los visitados, lo marcamos como visitado. Después de D, vamos a los vecinos, que sería E.
G, marcamos. Después de E revisamos F. Bueno, vamos a la lista F. Bueno, después de F, visitado. Después de F revisamos los vecinos. Ahí está K. K, marcamos, lo pegamos y lo pegamos. Pues K, revisamos vecinos, pum pum. K, J, J, J. Después de J, vamos los vecinos, ahí están. Después vamos sobre N. Lo marcamos como visitado. Vamos a ver visitados. Y bueno, esto es lo que ya estoy haciendo yo. N. Después de N, revisamos. Vamos que ya Esta está. llamada, terminamos, regresamos a E y ahora en E sus dos vecinos ya están marcados, por lo tanto también ya terminamos. Okay. Revisamos N. Lo duplico para borrarlo. Revisamos N. Está. Después revisamos J. Vemos que ya todo está. Después revisamos K. Vemos que todos ya están. F. Vemos que ya está. E. Vemos que ya está. D. Vemos que ya está. I. Vemos que está. Y no. Terminamos, después regresamos a B, vemos que todos sus vecinos de B, que son A, F y E, ya están marcados, por lo tanto ya no hay nada más que hacer, y luego regresamos a A. Y en A, ahora sí, vamos a una nueva llamada recursiva sobre su otro vecino, que es C. Hacemos llamada recursiva sobre C. Y hacemos llamada recursiva sobre M. M. M acá. Lo marcamos como visitado y lo agregamos a la lista de nodos visitados. Después, adentro de la llamada recursiva de C, vemos sus vecinos. Su vecino es A, ya está marcado, su otro vecino es G, lo cual nos lleva a la llamada recursiva sobre G. En la llamada recursiva de G, lo marcamos como visitado, lo agregamos a la lista de visitados. Vemos que M, ya están todos los vecinos, entonces lo quitamos. Vemos que I, ya están todos los vecinos, entonces lo quitamos. Después vemos que H, están todos los vecinos, lo quitamos. Después C, B, ya están todos los vecinos. Después B, ya están todos los vecinos. Después A, ya están todos los vecinos. Y ya. Y Vamos. después, Terminamos. Uf. por lo tanto ya está marcado. Dices casi 3 horas de directo. A la bencha, sí es cierto. Sí es cierto, tienes razón, bro. Verde. Sí, yo creo que ya tenemos que pararle, Tienes razón. Nada más les digo que nada más terminaba este ejercicio y ya. Entonces el recorrido por DFS sería el siguiente. Sería de A, me voy a B, después de B a C, de C a H, de H a G, de G a L, y ya después de ¿qué? Después de E a M, de E a F, de F a K, de K a J, de J a N, de N. ¿Eh? ¿Dónde está la I? L, pues I,
Ahí está de I a E. Pues de ahí regresamos de N. Está. Algo así. Y ahora lo ponemos en rojito. Ahí está. Entonces, finaliza. A, B, E, H. Pues F. Pues C, G. Pues de H, nos vamos ahí. Y nos vamos a D, de D a E, de E a F, de F a K, de K a J, de J a N, y desde aquí a acá, el recorrido. Y ahora para que se vea bien, el recorrido sería de A, me voy a B, de B, de B me voy a G, después de G, me voy a C, después a H, después a L, después a I, después a M, después a D, después a E, después a J, después a N, después a F y después acá. Ahí está, papás. Así es el recorrido, pa. ¿Vas a hacer directo de Clash? Sí, ahorita nada más acabo esto. Me hago pendejo un rato y ahorita le doy como a las 9. Nada más dije que terminaba este y ya. Le dábamos. Entonces nada más era esto. Ya bueno, pues hicimos 4 ejercicios en 3 horas. Está bien.